allí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Amén. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Vamos allá a meditar en la palabra del Señor. Hay la otra versión de la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente me gusta como dice, porque de alguna manera uno mira otras versiones y esas versiones también le quieren decir algo a uno. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, nosotros vivimos en una época, mis hermanos, donde muchas personas buscan un evangelio cómodo, buscan un mensaje que prometa prosperidad, que prometa sacrificio, quizás poco, sino más bien prosperidades, bendiciones, y no quieren obediencia, no quieren sacrificio, no quieren nada de eso. Hay evangelios que le prometen a las personas: traiga lo que tiene, que usted va a ser más prosperado, traiga sus propiedades, traiga esto, usted va a ser bendecido. No, realmente ese no es el evangelio que predicó Jesús. Sin embargo, a mí me llama la atención que el Maestro nunca engañó a nadie. Desde el principio dejó claro que seguirlo a Él tendría un costo, tendría un sacrificio, tendría un precio. Y mientras muchos ofrecen un camino ancho, un camino fácil, Cristo ofrece un camino estrecho que conduce a la vida eterna. Y vamos a entender algo: Jesús no solo nos llama a llevar una cruz, sino que también nos promete caminar con nosotros mientras llevamos esa cruz. Entonces, hay evangelios que predican: venga, que llegue a Cristo y nunca va a sufrir. Venga el Señor y nunca va a tener problemas. Muchos llegan a Dios pensando que todos los problemas van a desaparecer inmediatamente. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Pero confíen que yo he vencido al mundo. Es importante entender que mientras nosotros tengamos o vivamos en este cuerpo, vamos a tener dificultades. Yo no voy con la gente que dice: vea, es que eso es que el Señor lo está probando, a ver usted cómo es. No, yo creo, hermano, que esto no viene por ser cristianos. Las dificultades vienen porque somos seres humanos. O sea, yo no puedo decir que a mí me da gripa porque soy cristiano. Todo el mundo le da gripa. Es que me dieron cálculo, entonces el Señor me está probando, a ver. No, es que soy un ser humano. Me pueden dar cálculos. O sea, en este mundo tendréis aflicciones. Eso significa estar vivo. ¿Sí? Estar vivo significa tener tristeza, tener aflicción, tener alegría. ¿Cuándo no voy a sentir eso? Cuando me muera. Ya. Entonces, Jesús no prometió que no iban a haber ausencia de dificultades. Él prometió es que su presencia estaría con nosotros en medio de las dificultades. Por ejemplo, los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús y muchos de ellos fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron rechazados. Entonces, ¿por qué vivieron eso si ya eran los discípulos de Jesús? No se supone que no iban a vivir nada de eso, no. Aunque fueron los discípulos, fueron encarcelados, fueron perseguidos, ¿cierto? Sin embargo, hubo algo, y es que ninguno de ellos abandonó la fe que tenían, porque descubrieron que la presencia de Jesús valía más que cualquier comodidad que hubieran dejado. Hay gente que dice: no, yo no voy a dejar el pecado, yo no voy a dejar esto porque... No, es dejar esa comodidad y decir: bueno, voy a obedecer a Dios, porque muchas veces esa comodidad es la que nos destruye. ¿Sí? El evangelio nunca ha prometido una vida sin tormentas. Hermanos,
Yo he entendido en la vida cristiana que es como una montaña rusa. Cuando tú estás arriba, estás en las bendiciones de Dios. Pero cuando estás ahí, cuando menos piensas, espérate, vas al valle. Y cuando estás en el valle, o espera la bendición de Dios. Y así es. La vida cristiana es de esa manera. Ya con 16 años en la vida cristiana, y los que llevan más o los que llevan un tiempo estimado, pues pueden entender que la vida cristiana es así. ¿Sí? O sea, el Evangelio nunca promete una vida sin tormentas. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? Porque la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo significa dejar de vivir gobernado por mis propios deseos. Sí, que ya no me gobiernen mis propios deseos para someterme a la voluntad de Dios. O sea, es decir, no se haga mi voluntad sino la de Dios. Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que no tome yo, que no tenga que beber esa copa, que no tenga que pasar por ese sufrimiento. Él sabía que iba a sufrir humanamente, pero él dice, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús, de alguna manera, nos demuestra que la obediencia verdadera consiste en confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando eso es muy difícil. O sea, ese negarse a sí mismo, es decir, no me alegra saber cómo las cosas están o por dónde tengo que pasar, pero aún así voy a pasar. O sea, ¿a quién le gusta pasar un problema? ¿A quién le gusta pasar una dificultad? A nadie. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese negarse a sí mismo es muchas veces decir, vea Señor, yo no entiendo este camino, pero confío. O sea, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero confío. Y muchos de nosotros hemos vivido esos procesos que no entendemos. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué estoy viviendo esto? ¿Pero por qué estoy atravesando esto? Pero bueno, Señor, confío en ti, ahí voy, delante de tu mano. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Porque muchas personas malinterpretan el pasaje de tomar la cruz, porque él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vea, todo ser humano carga una cruz, todos. Usted se pone a hablar con Raimundo y todo mundo y tiene un problema, una dificultad que está enfrentando. Sea con su esposa, sea con su esposo, sea con su hijo, sea en la economía, sea un plan jurídico, sea una demanda, cualquier cosa, sea una enfermedad, pero todos están atravesando algo y están cargando su cruz. Hay una anécdota que dice que el hombre llegó y le dijo a Jesús, Jesús, ya no soy capaz de llevar mi cruz, está muy pesada. Entonces necesito que me la recibas y la entregues allá donde están todas esas cruces. Y se la recibió y la entraron y la pusieron en el cuarto donde estaban todas las cruces. Pero entonces Jesús le dijo, bueno, pero entonces no te puedes ir sin una cruz. Así que entonces entra al cuarto y llévate una cruz. Y dice que el hombre entró y cogió una cruz y ya iba liviana. Y entonces le dijo, Jesús, esta sí está muy liviana. Y entonces Jesús le dijo, era la misma que habías dejado. ¿Qué pasó? Que tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, la cruz es más llevadera. Entonces, o llevas tu cruz solo, o la llevas con el Maestro. ¿Sí? Y la cruz no es simplemente cualquier problema de la vida. Porque hay que entender que la cruz también representa permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo tan hostil. En medio de, por ejemplo, la gente que te critica y te dice, pero ya te vas a volver evangélica, pero mira, eso es tal cosa. No, llevemos la cruz de Cristo. ¿Sí? Y los que escucharon esas palabras por primera vez, la cruz era símbolo de muerte, de renuncia y de entrega total. Tomar la cruz significa permanecer fiel cuando otros se burlan. Tomar la cruz es obedecer cuando es más fácil desobedecer. Tomar la cruz es perdonar cuando queremos vengarnos. Tomar la cruz es permanecer firmes cuando la presión nos invita a retroceder. Por ejemplo, Daniel, recuerden a Daniel que Daniel pudo evitar todos los problemas comprometiendo sus convicciones. Sin embargo, decidió mantenerse fiel a Dios y terminó ¿dónde? ¿Dónde terminó Daniel por la obediencia a Dios? En el foso.
en el foso de los leones. Pero ¿qué entendió Daniel? Que obedecer a Dios traía un privilegio. Entonces, hay veces que a nosotros nos cierran las puertas, que nos dicen por ser cristiano no vamos a visitarte, ya olvídate que somos tu familia, o olvídate de esto, y te cerramos puertas y hacemos esto, y te tiramos en el foso de los leones a ver cuándo el enemigo esperando cuándo caemos. Pero resulta que no caemos. Antes Dios, como está con nosotros en los problemas y dificultades, Dios nos bendice más. Y entonces, pero estos que tienen, claro, es que tenemos a Cristo. Daniel pudo estar con los leones. La cruz de Daniel fue manifestar su fe firme en Dios. Dios estuvo en medio de la prueba. Entonces, mire que me alegra Mateo 10:38. Mateo 10:38 dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Entonces, el que quiera seguir a Dios y el que quiera ser digno de Él, tome la cruz y de alguna manera sígalo. Entonces, los falsos evangelios ofrecen comodidad. Jesús, en cambio, ofrece una transformación. Él demanda esta transformación. El mundo hoy en día suele vender mensajes en los púlpitos y en las iglesias. Haga lo que a ustedes les hace feliz. Tú eres el centro de todo. No renuncie a nada. Sea feliz. Disfrute la vida. Ese es el mensaje del mundo. Y Jesús enseñó algo muy diferente. Jesús dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que la verdadera vida es buscar a Dios. Lo que el mundo llama pérdida. Ay, entonces ya se va a perder las fiestas, se va a perder aquello. Lo que el mundo llama pérdida, Dios lo llama ganancia. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico tenía dinero, tenía posición, tenía éxito. Y cuando Jesús le pidió rendir todo lo que ocupaba en primer lugar en su corazón, él no estuvo dispuesto a hacerlo. Y no porque Dios le vaya en contra de las personas que son acomodadas, no. El problema es que el rico era el corazón en eso. Y el problema es cuando yo pongo en el corazón ahí en la riqueza. Entonces, ¿qué hizo el rico? Quiso las bendiciones de Cristo, pero no quiso un compromiso con Él. Y hoy en día vemos que hay mucha gente que quiere eso, quiere las bendiciones del Señor, pero no el compromiso con Cristo. Entonces quiero que Dios me dé, pero no quiero el compromiso. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y una cantidad de promesas lindas, pero la pregunta es, ¿el Señor es tu pastor? Porque la oveja se deja guiar por el pastor por donde quiere que vaya. Entonces queremos todo lo que dice el Salmo, pero no el compromiso. Ahora, el Salmo 91 dice, el Salmo 91, que es la promesa del guardador, ¿sí? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es lo que la Biblia dice. Básicamente es, si yo estoy bajo la sombra, entonces Jehová me guardará. Si yo estoy bajo la sombra, entonces Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero la pregunta es, si yo me alejo de esa sombra, entonces, ¿qué va a pasar? Exacto. Entonces, yo tengo que entender que más que anhelar la bendición, es al Dios que bendice. ¿Sí? Ahora, es entender entonces de que hay que tener compromisos con el Señor. Ahora, Dios, hay algo que es muy bonito y es que Él no nos deja solos mientras cargamos la cruz. Esa es la diferencia de estar con Cristo. Jesús nunca dijo, lleve su cruz solo. No, Él dijo, sígueme. ¿Qué quiere decir? Que Él va adelante y nosotros vamos ahí. Eso es como cuando uno, por ejemplo, va a caminarse para la vereda o para algún lugar, y usted como padre o como madre, entonces detrás van sus hijos. Y ellos van, y entonces también llevan el bolsito o algo ahí, y entonces el niño o la niña le dice, ¡ay, papá, mamá, me caí! O usted oye el grito, ¡ay, no puedo más! Entonces el papá, la mamá voltea y le ayuda y se levanta.
O sea, en el momento cuando Cristo nos ve que no podemos más, que ya no podemos llevar más esta cruz, que los está pesando mucho, pues entonces ese clamor, el Padre dice, bueno, venga a ver que yo lo voy a ayudar, ¿cierto? Entonces, los 3 jóvenes hebreos, recuerden, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno de fuego por permanecer fieles. Sin embargo, cuando el rey miró dentro del horno, vio una 4ª persona junto a ellos. Entonces, Dios no les evitó el fuego. La Biblia dice, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, Él estuvo presente. Muchas veces nosotros oramos, Señor, sácame de esta prueba, sácame de aquí. Y Dios nos respondería, voy contigo dentro de ella, no te la voy a quitar, voy contigo. O sea, voy a ver cómo es que la actitud tuya se está demostrando en medio de esa prueba. Porque ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué seguimos al Señor. Job llega y la palabra nos dice que el enemigo llegó y le dijo, claro, es que él te sirve y te sigues por lo que tú le das. Porque tiene casa, porque tiene ganado, porque tiene salud, porque tiene hijos. Por eso está contento allá. Pero quítale todo lo que tiene y verá cómo blasfema en tu misma presencia. El enemigo cree que nosotros estamos aquí en la iglesia, cree que seguimos a Cristo, cree que ayunamos, cree que oramos por lo que Él nos da. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia. Y claro, el enemigo le dijo, quítale, y entonces Dios le dio permiso, bueno, quítale, anda, quítale, pero no le quites la vida, respétale la vida. Y se va y le quita todo, ganado, hijos, casa, mujer, todo. Y llega y uno le dice una cosa y mientras él se termina, el otro le está dando la otra noticia y eso fue un desastre. Eso fue una situación muy dura. Aún la esposa le dice, oiga, Job, este es el Dios que usted sigue. No es que eres cristiano. No que eres un evangélico y que tienes un Dios, bueno, mire cómo está. Vuelto nada, maldice a Dios y muérete. Pero él la tenía clara. Y le dice, mujer, aceptaremos de Dios el bien y no el mal. No, Jehová dio, Jehová quitó. O sea que hay un Dios que da y nos gusta el que nos prediquen el Dios que da y aleluya y gloria a Dios y Él bendecirá y todos dicen amén. Pero que cuando predican el Dios que quita, cuando Dios también quita, también hay que decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y después de todo eso, el enemigo se dio cuenta y Dios se dio cuenta de que Job lo seguía no por lo que le daba, sino por la esencia de lo que era él. Y al final su postrer estado le devolvió mucho más. O sea que cuando Dios permite muchas cosas en la vida de uno, también es para ver la actitud de uno. A ver si realmente estamos siendo lo que verdaderamente quiere que somos. La mayor promesa del Evangelio no es entonces la ausencia de los problemas. La mayor promesa del Evangelio es que Dios está con nosotros en medio de todo. Y si Dios está, estoy contento. Que si se van los demás, tranquilo que se vayan. Pero si Cristo se queda, estoy feliz. Porque Él es el más importante en mi vida. Amén, amén. Que se quede Cristo. ¿A quién quiero agradar más? ¿A los hombres o a Dios? Y agradar a Dios, terminaré desagradando a los hombres. Y si agrado a los hombres, terminaré desagradando a Dios. Porque o me constituyo amigo del mundo, entonces enemigo de Dios. O me constituyo amigo de Dios, enemigo del mundo. O sea que la cruz siempre va a preceder una corona. Jesús primero llevó la cruz y después fue exaltado. No existe resurrección sin crucifixión, hermanos. No existe victorias sin batallas. No existe corona sin perseverancia. ¿Cómo va a decir usted que tuvo la victoria si no una batalla? ¿Cuál victoria? Eso no fue victoria. Pues, ¿victoria de qué? ¡Que gané la victoria! ¿Pero de qué? De nada. No, tuvo que haber habido una batalla. Tuvo que haber habido una situación para usted decir, Jehová Nisi, Jehová me dio la victoria. José, por ejemplo, antes del palacio, tuvo que tener una prisión. Antes de gobernar, tuvo que tener un sufrimiento. Entonces, la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea. O sea, hermanos, cada que usted se vea en un problema, siempre recuerde esto, esta leve tribulación momentánea. Esto es momentáneo. Si yo les invitara a ustedes en esta hora a recordar, por ejemplo, alguna situación que vivieron en el pasado. Por ejemplo,
¿Qué tal si ustedes recuerdan alguna enfermedad o algún problema del pasado? ¿Alguna circunstancia donde ustedes pensaron que no iban a poder? ¿Qué tal si la recuerdan? Si la recuerdan, una enfermedad con un hijo, una situación con un hijo, una crisis financiera, un momento que no tenían con qué mercar, el momento que no tenían cómo pagar, que todo parecía verse color de hormiga, como decimos, que ustedes dijeron, Dios mío, y yo de esta cómo voy a salir, una hospitalización, no sé, cualquier situación. Y miren hoy cómo están ya. O sea, lo superaron. O sea, pasaron de ese valle y ahora están contentos siguiendo al Señor en una situación más agradable. Tú no dices, bueno, ¿qué me hace pensar que el problema que hoy estoy viviendo me va a destruir? O sea, por eso Dios dice, recuerden de dónde lo sacó el Señor, recuerden un poquito las bondades de Dios para sus vidas, recuerden un poquito eso. Entonces, ¿por qué no decir esta leve tribulación momentánea? Dios obra de maneras diferentes. Antes de la exaltación viene un proceso. Dios está interesado. Dios, antes de darnos o quitarnos algo, está más interesado es en moldearnos a nosotros. Dios, antes de darle a José lo que le quería dar, estaba más interesado era en la perfección del carácter de él. O sea, a veces pedimos, Señor, quítame este problema, pero Dios está interesado es en formarnos ahí. ¿Sí? Pues, así obra Dios. Los procesos no es que Dios nos abandonó, no. Son preparaciones de Dios. Así que Jesús no llamó a la gente con promesas engañosas. No, todo va a ser bueno, todo va a ser bendición. No, Él les habló con la verdad. Y hoy nos lo está recordando. Seguir a Cristo implica negarse a sí mismo. A veces pensamos que esto es fácil. No, esto es negarse a sí mismo. Seguir a Cristo implica tomar una cruz. Seguir a Cristo implica obedecer cuando no es fácil. Por eso se llama obediencia. ¿Quién quiere obedecer? ¿Nadie? Usted le dice al niño, vea, que es que si no hace la tarea, entonces no... ¿Quién quiere hacer eso? Nadie. Obediencia es hacer lo que a mí no me gusta. Eso es obediencia. ¿Sí? El que coge la moto y el que coge el carro no quisiera frenar en un semáforo, pero tiene que frenar. Es obediencia. La obediencia es hacer lo que a mí no me gusta. Por eso no todos están dispuestos a obedecer. Por eso no todos están dispuestos a negarse a sí mismos. Por eso mucha gente dice, no, es que a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Y cuando yo no renuncio a mi vida, entonces no estoy digno de ser hijo de Dios. Toca soltar. Seguir a Cristo implica obedecer, pero también significa caminar cada día con el Dios que nunca nos abandona. Eso es algo lindo. Cuando nosotros cargamos la cruz, estoy consciente de que no estoy solo. Amén. El mismo Jesús que cargó su cruz va delante de nosotros. Y aunque el camino tenga momentos muy difíciles, mis hermanos, la Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso y excelente peso de gloria. Porque aquel que nos llamó es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. Jesús no ha mentido, la palabra de Dios es veraz, todo lo que está escrito en la Biblia es cierto, es veraz. Dios no miente, así que aferrémonos a las promesas. Y un versículo que quiero que nos lo llevemos, Mateo 28:20, aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que realmente entender que con Cristo es diferente. La vida con Dios es diferente. La gente en el mundo está luchando sola. Por eso es que muchos terminan ahorcándose, matándose, tomando veneno, destruyéndose. Pero aquí es diferente. Aquí el que vive las dificultades tiene que tener todos los días la esperanza de Cristo en su vida. Aquí es diferente. Aquí se vive el evangelio de otra manera.
No es que seamos diferentes a los otros, somos seres humanos al igual. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy afrontando la vida? ¿Sí? ¿Estoy llevando la cruz? ¿Me estoy negando a mí mismo? Porque si eso estoy haciendo, tarde que temprano la recompensa de parte del Señor vendrá. Pero qué bueno que entendamos qué es el Evangelio verdaderamente. Porque a veces pensamos que el Evangelio es Dios, dame, 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 dame. Y no es eso. Es tanto, ¿usted por qué hoy está aquí ayunando? Porque no soy capaz sin Él. Hay gente que piensa que el ayuno es para que Dios responda algo. Entonces dicen, usted tiene una enfermedad, usted tiene un problema, váyase a ayunar. Pero es que el ayuno no es para que Dios resuelva mis problemas. El ayuno es para yo fortalecer mi fe y decir, el Señor está conmigo, Dios me va a ayudar. Y entonces, pastor, o sea que el ayuno no es para que Dios responda. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es para yo fortalecerme. Entonces Dios no me va a responder. Pues vaya a la palabra y diga, está en un problema X, listo, la palabra dice que Él te va a sacar. O sea que Él ya lo dijo, te falta fe. Sí, eso es. ¿Usted no ha visto que hay problemas en la vida que a uno lo carcomen, le llegan a dudar y uno dice no, y uno ya no duerme? Y uno, pero mira cómo estoy. Y ya se va por un ayuno y se va a orar y como que descansa. Y la pregunta es, ¿Dios resolvió? Quizás no lo resolvió. Resolvió es que tu ansiedad te estaba carcomiendo. Tu preocupación te estaba llevando a extremos. Te faltaba era ir un momento y descargarte y decir, ¿me ayudas a llevar la cruz? Que ya no aguanto. Y Él dice, sí. ¿Se resolvió el problema en el ayuno? No. Quizás llegaste a la casa y viste el mismo problema, tenés la misma situación, pero ahora vas fortalecido en fe. ¿Se dan cuenta lo que es la vida cristiana? Menos preocupación, menos ansiedad y más fe, más confianza. ¿Qué tal si oramos en esta hora y le pedimos al Señor que nos ayude en medio de tantas situaciones? Soberano Dios, te damos gracias.